La cuestión de si en el hombre existía algo que fuera de naturaleza eterna ni siquiera fue planteada por el sabio griego. Se limitó a preguntarse en qué consistía ese elemento eterno y de qué modo podía el hombre conservarlo y cultivarlo dentro de sí. Daba por hecho que el hombre es una criatura intermedia entre lo terrenal y lo divino. La posible existencia de una divinidad que se, que se hallase fuera y más allá de lo terrenal ni siquiera era tomada en consideración. Lo divino vive en el hombre, solo que de forma humana. Es la fuerza que impulsa al hombre a hacerse cada vez más divino. Únicamente quien así piense puede expresarse como Empédocles. Comillas. Cuando abandonando tu cuerpo te remontes hacia el libre éter, tú serás un dios inmortal escapado de la muerte. Cierra comillas. Bueno, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Muy avanzado, ¿no? Para los griegos, hay veces cuando uno mira así puntualmente, siente como que pareciese como que no hubiéramos avanzado mucho, ¿no? Sí. Pero obviamente pues, sabemos que sí, solo que realmente creo que en la historia muy poquitos filósofos realmente apuntaron hacia estos aspectos, ¿no? Sí, así es, Vladimir. En algo que digamos, Steiner ha mencionado aquí en algunos cicloconferencias sobre estos filósofos tan importantes, que sin duda para toda la humanidad los reconoce como importantes. Estos filósofos griegos eran griegos que estaban por encima al promedio del griego normal, ¿no? Estaban por encima del promedio de toda la humanidad de aquella época. Estos filósofos eran en su mayoría iniciados, o sea que estaban por encima del promedio. Por eso ahora incluso es difícil en comprenderlos en su totalidad. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el colegio filosofía, muchos profesores, bueno, el profesor que tenía filosofía, cuando tocaba el tema de los filósofos, a mí siempre me dio la impresión de que faltaba más, o sea, como que más enseñaban la parte biográfica que su pensamiento, que su forma de pensar, de ver el mundo del filósofo. Ahorita con Steiner es que me doy cuenta que es que realmente comprender cómo pensaban estos filósofos que eran iniciados no es tarea sencilla. Antes, digamos, muchos profesores de filosofía se aventuran desde desde su punto de vista, de buena voluntad, por supuesto, a enseñarlo, ¿no? Pero sinceramente ahora creo que eso no es suficiente. El pensamiento del filósofo de aquella época es muy superior al pensamiento promedio de ahora incluso. Bueno, muy bien, pero esa es mi forma de pensar, no sé si sea correcto o no. Santi, si quieres, yo leo. Vale, Vladimir, muchas gracias. Bueno, desde esta perspectiva, ¿qué puede hacerse en favor de una vida humana? Puede ser iniciada en el círculo mágico del Eterno. ¿Por qué esa vida humana dispone de unas fuerzas que la simple vida natural no desarrolla? Y esta vida podía transcurrir desaprovechada si dichas fuerzas permanecieran inactivas. Abrir cauces a estas fuerzas, asemejando así al hombre a lo divino,
Tal fue precisamente la misión de los misterios, y tal fue también la tarea que se impusieron los sabios griegos. En este sentido podremos comprender la afirmación de Platón: quien llega profano y sin iniciar al Hades, se hundirá en el fango, mientras que el que allí llega purificado e iniciado habitará con los dioses. Se trata aquí de una concepción de la inmortalidad cuyo significado está comprendido dentro del universo. Todo cuanto emprende el hombre para despertar lo eterno dentro de sí, está dirigido a enaltecer el valor existencial del mundo. En su actividad de conocer, no es un espectador ocioso del universo, que se limite a tomarse una imagen de todo aquello que también sin él existiría. Su poder de conocimiento constituye una fuerza superior, una potencia natural creadora. El espíritu cuyo relámpago brota dentro de él es algo divino que con anterioridad se hallaba hechizado en su interior, y que sin el conocimiento activo del hombre permanecería en estado de letargo a la espera de algún otro que lo rescatase. Me perdió, me perdió. Ya, que lo rescatase de su encantamiento. Así pues, la personalidad humana no vive en sí misma y para sí misma, sino que vive para el mundo. Contemplada desde esta perspectiva, la vida excede con mucho de la existencia individual. Dentro de esta concepción podemos entender frases como aquella de Píndaro, en que ofrece su visión de lo eterno. Bienaventurado aquel que ha penetrado los misterios y ha descendido seguidamente bajo la tierra hueca, porque él conoce el final de la vida y conoce también el comienzo prometido por Zeus. Muchas gracias, Vladimir. Con mucho gusto. Es bastante interesante lo que Steiner nos relata ahí del pensamiento de estos griegos. Eh, no sé si tengan alguna pregunta al respecto, comentario, o continuamos. Creo que a pesar de lo que hemos dicho del panorama entre comillas un poco oscuro, creo que hay en el futuro va a haber muchas cosas buenas de parte de la ciencia. Por ejemplo, ya hay científicos, médicos que están estudiando con mucha seriedad, tratando de aplicar lo científico, aunque sabemos que todo, pues, los parámetros de la ciencia no se pueden aplicar a rajatabla con aspectos espirituales, pero creo que hay muchas cosas interesantes. ¿Sí? Y creo también que, por lo menos en los últimos días, he leído bastante sobre la microbiota, y definitivamente eso cambia la perspectiva de la medicina, pero muchísimo, 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 muchísimo. Pienso que poco a poco la misma ciencia se va, irá abriendo y dando luz también para ponerse en consonancia con esta parte espiritual. Interesante, Vladimir. Cuando hablas de la microbiota,
¿Te refieres a la simbiosis con los seres humanos o Sí, microbiota a la microbiota humana, sí, humana? a la Ah, microbiota humana, sí. Que desde eso, desde hace rato, pues los biólogos, eh, principalmente pues Lynn Margulis, ya había notado pues la importancia, ¿no? De la microbiota, inclusive a nivel evolutivo, ¿no? sí, Entonces, si logramos apropiarnos más de eso, eso cambia mucho la visión de la vida y la visión de, inclusive la misma visión egocentrista del ser humano, la misma soberbia, porque pues las investigaciones muestran que parece que es mucho más de lo que creemos, lo que representan esa microbiota humana, solamente para hablar de la humana y en el campo humano, en la salud, inclusive hasta en, el, en los procesos de pensamiento y en la génesis de enfermedades neurodegenerativas. Bien interesante, un campo bien, bien bonito. sí, sí, sí. Eso es muy, muy interesante. Em, eso, eso lo bueno de esa rama de la ciencia es que al final se va a demostrar de manera, pues, o sea, ya está casi demostrado, pero se sigue perdiendo a veces ese enfoque de que a veces la ley de que el que sobrevive es el más fuerte, no siempre fue es la ley general para la evolución ni para la supervivencia de los seres vivos. Antes fue la cooperación lo que hizo que haya supervivencia y evolución. Entonces, a veces se utiliza a propósito de manera equivocada la ley del más fuerte, la ley del que sobrevive es el más fuerte, para aplicarlo en las leyes económicas y que las empresas grandes y ricachonas pueden destruir al más chiquito porque así es la ley natural. Pero eso lo forzan para, para sus usos egoístas, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Vladimir, por tu comentario. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Continuemos, Santi. Vale, muy bien. Se comprenden las expresiones altivas y el carácter solitario de sabios como Heráclito, que podían afirmar orgullosamente de sí mismos que muchas de las cosas les habían sido reveladas, ya que ellos no atribuían su conocimiento a su propia personalidad efímera, sino al daimon eterno que habitaba en ellos. Precisamente su orgullo tenía, como necesario contrapunto, un sello de humildad y de una modestia que se reflejan en las siguientes palabras. Todo conocimiento acerca de las cosas perecederas se hallan en un fluir perpetuo, al igual que las cosas mismas. Heráclito llama juego al mundo eterno. También podría llamarlo la seriedad suprema. Pero la palabra serio ha perdido su valor por haber sido aplicado a experiencias terrenas. Lo eterno, concebido como un juego, mantiene en el hombre la seguridad en la vida, seguridad de la que, en cambio, es despojado por la seriedad nacida de las cosas temporales. Otra concepción del mundo distinta de la de Heráclito, basada también en los misterios, surgió en el seno de una comunidad que en el siglo VI a.C. fue fundada por Pitágoras, en Italia meridional. Los pitagóricos veían el fundamento de las cosas en los números y en las figuras geométricas, cuyas leyes investigaban a través de las matemáticas. Aristóteles nos dice de ellos: estudiaban en primer lugar las matemáticas, e identificados enteramente con ellas, consideraban sus principios como los principios de todas las cosas. Así como quiera que las matemáticas, los números son, por naturaleza, lo primero, y como los pitagóricos creían ver en los números muchas analogías con las cosas y su devenir,
Fueron las propiedades de los números y no las de fuego, tierra y el agua las que vinieron a significar. La una, la justicia, otra, el alma y el espíritu, otra más el tiempo, y así sucesivamente para con todo lo demás. Hallaban también seguidamente en los números las propiedades y proporciones de la armonía, y así todas las cosas, según su naturaleza integral, les parecía que eran reproducciones de los números, y estos pasaban a ser el elemento primordial de la naturaleza. El examen científico y matemático de los fenómenos naturales conduce siempre, forzosamente, a un cierto pitagorismo. Si pulsamos una cuerda de cierta longitud, se produce un sonido determinado. Si la cuerda ve limitada por los cuerpos vecinos, el alma, sin embargo, merced a la actividad del pensamiento, se expande libremente por toda la creación. El alma no es la personalidad, pertenece al infinito. Consecuentes con tal punto de vista, los pitagóricos consideraban que sólo los ingenuos podían imaginar que lo anímico se agota con la personalidad. También para los pitagóricos lo esencial debía consistir en despertar lo eterno. Para ellos el conocer significaba relacionarse con lo eterno. Cuando más capaz era el hombre de hacer vivir el elemento eterno dentro de sí, tanto más crecía su valor a los ojos de los pitagóricos. Su vida comunitaria estaba consagrada a cultivar el contacto con lo eterno. La educación pitagórica consistía en conducir a los miembros hacia esa relación, por lo que tal educación era en realidad una iniciación filosófica. Los pitagóricos, por su modo de vida, bien hubieran podido decir que aspiraban a la misma meta que los cultos rituales de los misterios. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí tienen algún comentario, pregunta? ¿O continuamos? Santi, para confirmar si me puedes, eh, cuando hablan ahí del alma que se extiende como por todo el universo, en este momento nosotros, pues los seres humanos, cada uno tiene el alma como encerrada, por decir, en su propio cuerpo, en sus propias vivencias, solo aquí, o la manera pues, de extenderla sería iniciándose, o estoy equivocada. No, buena pregunta, Kate. Hay varias cosas que decir allí. En ese momento no puedo saber si para esa época en que están estos filósofos ahora hablando, siglo sexto, cuarto, quinto antes de Cristo, ellos entendían bien la diferencia entre alma y espíritu, ¿no? Nosotros ahora, gracias a la ciencia espiritual, sí sabemos que hay diferencias entre el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, no podría contestarte con exactitud qué pensaban, digamos, esos griegos con respecto a eso, ¿no? Pero sí, con lo que Steiner ha dicho, te puedo contestar la pregunta desde el punto de vista antroposófico, ¿no? Em, el alma humana es, eh, está, digamos, más allá del cuerpo físico, ¿no? Eh, Solamente el cuerpo etéreo sí está como encapsulado, o el cuerpo etéreo es el que da la forma al cuerpo físico, ¿no? Después hay un cuerpo astral, y el cuerpo astral está muy unido con el alma humana. Entonces a veces se le llama eso cuerpo anímico por la relación que tiene con el alma. Entonces el cuerpo astral es la forma utilizando el lenguaje humano, ¿no? Es la forma o el tamaño del alma humana mientras está encarnado, ¿no? Cuando muere, cuando muere su cuerpo físico y luego muere su cuerpo etérico, entra en el proceso del purgatorio y allí empieza a expandirse poco a poco el alma humana, ¿sí?
junto con su espíritu, que es lo que realmente es el ser humano. Y a medida que va pasando niveles o va pasando pruebas del purgatorio, va expandiéndose más y más. El último nivel del purgatorio llega hasta el tamaño, digamos, del diámetro de la órbita Sol-Tierra, ¿no? Algo así, Sol-Tierra. O sea que ya se ha expandido bastante ya el alma humana. Y de ahí ya el cuerpo astral deja de existir. Y de ahí en adelante sigue una expansión a nivel de espíritu hasta los confines del universo. O sea que se expande hasta el infinito del universo el espíritu humano. No sé, Kate, si te enredé totalmente o si me hice entender o no. No, sí, sí se entiende, pues creo. Ajá. Eh, ¿Y en las noches el alma también se expande cuando uno duerme o o se queda por aquí cerquítica? No, Algo así. se expande también. Se expande hasta los planetas. Por eso se llama cuerpo astral, porque viaja por los astros, por los planetas. Entonces, cada vez que dormimos, eh, es que nuestra alma está viajando sideralmente. Bueno, por el sistema solar, no sideralmente. Pero se llama cuerpo astral, ¿no? Ah, listo, Santi, gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? O continuamos. Bueno, entonces, antes de continuar, aquí lo que Steiner nos trata de mostrar con los pensamientos de los filósofos, Empédocles, eh, ¿cuál era el otro? Voy a volver un poquito para acordarme el nombre del Heráclito, Empédocles y Pitágoras, eran griegos que estaban por encima del promedio de toda la humanidad, ¿no? Eran iniciados en su tiempo. Para ellos, el- lo importante era que una persona, cuando se inicia o cuando están los misterios, es que puede entrar en el Hades y ser consciente de eso, ¿no? Cuando dices entrar en el Hades significa que tuvo que haber muerto conscientemente. Eso significa que tuvo que haber hecho el proceso de iniciación antigua, de estar muerto como casi muerto por 3 días y luego volver a entrar a su cuerpo físico. Esa era la única forma posible de iniciarse antes de Cristo. Era entrando al Hades conscientemente, o sea, muriendo con conciencia, pero luego volver a salir del Hades vivo, ¿no? Ese era el símbolo de los misterios. Esos 3 días medio muerto y volver a resucitar. Bueno, muy bien. Voy a continuar. Ya acabamos este capítulo. Bueno, sigue creo que ese es el segundo capítulo. Platón como místico. La significación que los misterios tuvieron en la vida espiritual de los griegos puede apreciarse observando la visión que Platón tenía del mundo. Solo hay un medio de comprender plenamente a Platón, y es situándolo a la luz que irradia de los misterios. Los discípulos posteriores de Platón, los neoplatónicos, le atribuyen una enseñanza oculta que él impartía exclusivamente a quienes eran dignos y que se transmitía bajo un pacto de silencio. Su doctrina era considerada tan enigmática como la sabiduría de los misterios. El hecho de que se haya impugnado la autenticidad de la carta séptima de Platón carece de relevancia para nuestro propósito. Poco importa si fue él mismo u otra persona quien se expresó de esta manera sobre la disposición fundamental que se refleja en la mencionada carta. Lo que sí importa es que esta disposición parte del núcleo mismo de la concepción del mundo de Platón. En la carta se dice lo siguiente:
Lo que sí puedo decir acerca de todos los que escribieron y escribirán como si supiesen cuál es el objeto de mi búsqueda, bien por haberlo oído de mí o de otros, bien por haberlo inventado ellos mismos, que en ningún caso se les debe dar crédito. Desde luego, una obra mía referente a estas cuestiones ni existe ni existirá jamás. Semejantes contenidos de ningún modo pueden expresarse en palabras como sucede con otras doctrinas, sino precisan de un largo periodo de estudio e íntima convivencia con ellos hasta que de repente, cual si brotara de una centella, se hace la luz en el alma y ya se alimenta por sí misma. Cierra comillas. Estas frases podrían significar únicamente la impotencia del escritor para expresar su pensamiento mediante palabras, es decir, un simple fallo personal, si no se pudiera encontrar en ellas el sentido de los misterios. La materia sobre la que Platón no había escrito ni quería escribir nunca, debía de ser algo acerca de lo cual toda palabra escrita habría resuelto vana. Debía tratarse de una sensación, un sentimiento, una vivencia que no podía transmitirse de una forma inmediata, sino que tan solo se podía obtener a través de una profunda compenetración. Se alude aquí a la educación íntima que Platón sabía dar a los elegidos, gracias a la cual para estos discípulos sus palabras eran fuego, mientras que para los demás eran meros pensamientos. No es por tanto indiferente la manera en que nos acercamos a los diálogos de Platón. Dependerá de nuestra disposición espiritual el que nos afecte más o menos. Platón transmitía a sus discípulos algo más que el sentido de sus exposiciones. Allá donde él enseñase, los participantes respiraban el aire de los misterios. Su palabra despertaba resonancias que vibraban con ella. Pero estas resonancias necesitaban de la atmósfera de los misterios, pues de lo contrario se extinguía sin haber sido oídas. Bueno, muy bien, no sé si así tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Siempre es como lo mismo, ¿no? Lo que uno escucha, lo que uno estudia, lo entiende de acuerdo a la disposición que uno tenga, espiritual o de conocimientos o lo que sea, creo yo. Sí, 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 así es. Y además aquí hay un detalle importante, es que mientras que no se esté preparado o no tenga conocimiento de estas cosas, no va a entender a qué se está refiriendo. Es más o menos como si en un pueblo de solo ciegos, alguien que sea vidente, que tenga la vista normal, empiece a explicar los colores a los ciegos. Los ciegos no podrán entenderle mucho. Pero otra persona que haya visto los colores sí podría entenderle a esa persona. Entonces lo mismo con estas cosas. Una persona que ha visto el mundo espiritual, que ha sido iniciada, se encuentra en esa posición. Sabe que la mayoría o sea, el promedio de los seres humanos no le van a entender. Pero esa es la situación. Entonces, Platón entrenaba a ciertos discípulos para poderles explicar estas cosas. Algo así como Steiner hace con su ciclo de conferencias. Él empieza a explicar ciertas cosas para que nosotros vamos entendiendo cómo es que funciona el mundo espiritual.
Y cuando se habla de cosas espirituales, las podamos entender mejor. Esa es la ventaja que actualmente nosotros tenemos frente a los demás que no han leído nada de ciencia espiritual. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario o continuamos? No, y aunque el texto dice que eso ha cambiado porque ahorita ya, y pues lo sabemos, ¿no? Con el alma consciente ya despertando, cualquier persona podría entenderlo mediante la razón, entendí. Pero de todas maneras a uno todavía le pasa. Si uno llega a hablar algo de lo que leemos aquí con cualquier persona, no van a tratar de loco o no le van a poner cuidado. Todavía sucede. Sí, así es, Kat. Esa es la realidad. La realidad es esa. La triste realidad es esa. El problema es que el ser humano actual, de esta, antes no, bueno, de pronto hasta antes sí, digamos, siempre no, la palabra no es adaptar, siempre se acomoda, sí, la palabra correcta es acomoda, siempre se acomoda a su forma de pensar. Entonces, es difícil que una persona cambie digamos, de equipo de fútbol, de religión, de partido político, precisamente porque uno le cuesta trabajo o no le, o sea, uno se acomoda a su forma de pensar y está contento con esa forma de pensar. Si uno se esforzara un poquito más, perdería el fanatismo y podría entender mejor las cosas. Entonces, cuando uno habla de estas cosas espirituales, que son nuevas para la mayoría de las personas que no han tenido contacto con este conocimiento, van a pensar que uno está equivocado o loco. Pero eso sucede es porque en promedio la humanidad se acomoda a su forma de pensar. Tiene un facilismo cognitivo bastante arraigado, bastante fanático. Le cuesta trabajo pensar de la otra manera. A veces, hasta tristemente, en cuestiones religiosas, políticas, hasta siente cierto rechazo y odio porque otra persona piense diferente. Eso no debería ser así. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos? Sigamos, Santi. Vale, muy bien. En el centro de los diálogos se encuentra la personalidad de Sócrates. Lo que aquí nos importa no es la faceta histórica de este personaje, sino el carácter de Sócrates tal como aparece a través de Platón. Bueno, recordemos que Sócrates fue el maestro de Platón, ¿no? Y todo lo que se sabe de Sócrates se sabe por Platón, porque a diferencia de Platón, Sócrates no escribió ni un libro, no escribió ninguna carta, no dejó nada escrito. En cambio, Platón sí escribió muchas cosas, y escribió cosas sobre su maestro, que fue para Sócrates. Entonces, todo lo que sabemos de Sócrates se lo debemos a Platón. Bueno, continúo. Su amor a la verdad, que lo llevó a la muerte, santifica la persona de Sócrates. Murió como solo un iniciado es capaz de morir, para quien la muerte no es otra cosa que un momento de la vida como cualquier otro. Fue hacia la muerte como hacia otro acontecimiento más de su existencia. Se comportó de tal modo que ni siquiera en sus amigos se despertaron aquellos sentimientos que es corriente sentir en estas ocasiones. En el diálogo sobre la inmortalidad del alma,
Fedón se expresa así. Por cierto, que al estar yo allí me sucedió algo extraño, pues no se apoderaba de mí la compasión en la idea de que asistía a la muerte de un amigo. Tan feliz se mostraba aquel hombre en su comportamiento y en sus palabras, tan tranquila y noblemente moría, que se me ocurrió pensar que tampoco descendía al Hades sin cierta misión divina, y que al llegar allí iba a tener una dicha cual nunca tuvo otro alguno. Por esta razón no sentía lástima, como parecía natural, al asistir a un acontecimiento luctuoso, pero tampoco placer, como si estuviéramos entregados a la filosofía tal como acostumbrábamos, y eso que la conversación era de este tipo. Sencillamente había en mí un sentimiento extraño, una mezcla desacostumbrada de placer y dolor, cuando pensaba que de un momento a otro aquel iba a morir. Y el moribundo Sócrates instruye a sus discípulos acerca de la inmortalidad. La persona que experimenta la futilidad de la vida ofrece en estas circunstancias una prueba totalmente diferente que cualquier lógica y raciocinio pueden ofrecer. Es como si no hablara un ser humano, pues éste solo está de tránsito, sino como si fuera la verdad eterna misma la que hablaba valiéndose de una personalidad perecedera en la que se hubiese albergado. Allá donde lo temporal se desvanece en la nada, se crea la atmósfera propicia para que en ella pueda resonar lo eterno. En este diálogo no vimos pruebas, en el sentido de la lógica sobre la inmortalidad. Toda la conversación tiene como finalidad conducir a los amigos al punto donde pueda percibir lo eterno. Entonces ya no necesitarán pruebas, porque ¿para qué vamos a demostrar a alguien que está viendo una rosa roja que la rosa es roja? ¿Qué objeto tiene demostrar que el espíritu es eterno a aquel cuyos ojos han sido abiertos de modo que puede ver ese espíritu? Experiencias, vivencias, he aquí lo que resalta Sócrates. Ante todo, vivencias de la sabiduría misma. ¿Qué quiere aquel que aspira a la sabiduría? Quiere librarse de lo que los sentidos le ofrecen en la observación cotidiana. Quiere buscar el espíritu en el mundo sensorial. ¿No constituye esto algo comparable a la muerte? En opinión de Sócrates, es muy posible, en efecto, que pase inadvertido a los demás que cuantos se dedican por ventura a la filosofía de la manera adecuada no aspira a otra cosa que a morir y a estar muertos. Y si esto es verdad, sería sin duda absurdo el que durante toda su vida no pusieran su celo en otra cosa sino esta, y el que una vez llegada se irritasen con aquello que de tiempo atrás anhelaban y buscaban. Para corroborar esta opinión, Sócrates pregunta a uno de sus amigos: ¿te parece a ti propio del filósofo el interesarse por los llamados placeres, por ejemplo, de la comida y la bebida, y de los placeres del amor? ¿Y qué diremos además de los cuidados del cuerpo? ¿Te parece que los considera dignos de estimación un hombre semejante? Y así, por ejemplo, la posesión de mantos, calzados distinguidos y los restantes adornos del cuerpo. ¿Te da la impresión de apreciarlos o despreciarlos, salvo en lo que sea de gran necesidad participar de ellos? ¿Y no te parece que en su totalidad la ocupación de un hombre semejante no versa sobre el cuerpo, sino al contrario, en estar separado lo más posible de él y aplicarse al alma? En resumidas cuentas, y aquí cómo se manifiesta el filósofo en primer lugar, desligando el alma de su unión con el cuerpo, con diferencia a todos los demás hombres. Bueno, muy bien, esto es muy interesante, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta.
Bueno, la idea aquí es que Steiner, por medio del evento de la muerte de Sócrates, da a mostrar que Sócrates era un gran iniciado y además no le tenía miedo a la muerte, porque él ya sabía que él no moría allí. Simplemente era un estado pasajero, el estar encarnado, y que luego él seguía su ruta por el camino de lo eterno, ¿no? Y además, con lo último que nos relata aquí Steiner, es que él dice que un iniciado no se preocupa por las cosas del cuerpo, por el tener cosas materiales, o por el tener más comida, o placeres, etcétera, sino que antes se va desligando de esos placeres o de esas ideas materialistas para que poco a poco vaya liberando su alma del cuerpo, ¿no? Entonces, con eso Steiner nos da a entender que Sócrates era un verdadero iniciado. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional, pregunta o continuamos. Según eso, entonces a un iniciado no le va tan mal pues en el infierno, pues, o en el Kamaloka, pues, porque ya habría pues como dejado ciertas ataduras de cosas materiales, ¿no? Acá en este mundo, creo, a diferencia pues del que es materialista. Sí, así es, Alejo, así es. Esa es la ventaja del iniciado. Por ser iniciado, sabe qué es lo importante y trabaja para eso, que es lo importante. Y casualmente eso que es lo importante hace que el purgatorio o el tránsito por el purgatorio sea suave. Es algo así como en el Evangelio dice que hay una parábola donde Cristo le dice a sus discípulos que una persona encuentra, digamos, un, sabe que hay un tesoro en un lugar. Entonces hace lo posible por comprar ese terreno para conseguir luego el tesoro. Entonces, de la misma manera, el iniciado sabe dónde está el tesoro y hace lo posible por llegar a tener ese tesoro. Y sabe que el tesoro no está en el mundo material, el tesoro está en el mundo espiritual. Entonces, así mismo es. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Continuamos. Sigamos, Santi. Dicen que quedan 9 minutos, ¿no? Sí, aquí ya me salió un aviso de que nos van a echar. A este respecto, Sócrates tiene algo más que decir, que la aspiración a la sabiduría tiene de común con la muerte el hecho de que aparta al hombre de lo corporal. ¿Hacia qué se vuelve, pues entonces? Se vuelve hacia lo espiritual. Pero, ¿puede pedirle al espíritu lo mismo que reclama de los sentidos? Sócrates expresa así sobre este punto. ¿Y qué decir sobre la adquisición misma de la sabiduría? ¿Es o no un obstáculo al cuerpo, el cuerpo, si se le toma como compañero en la investigación? Quiero decir, ¿ofrecen acaso a los hombres alguna garantía de verdad la vista y el oído? ¿O viene a suceder lo que los poetas nos están repitiendo siempre, que no oímos ni vemos nada con exactitud? Entonces, ¿cuándo alcanza el alma la verdad? Pues siempre que intenta examinar algo juntamente con el cuerpo, está claro que éste le engaña.
Todo aquello que percibimos por los sentidos corporales nace y muere. Y es precisamente este nacimiento y esta muerte lo que hace que nos engañemos. Pero cuando nuestra razón inteligente mira al fondo de las cosas, se nos revela aquello que hay de eterno en ellas. Así pues, los sentidos no nos muestran lo eterno en su auténtica configuración. En el momento en que confiemos plenamente en ellos, dejan de equivocarnos cuando a ellos les oponemos la razón pensante y sometemos sus testimonios al juicio de ésta. Pero ¿cómo podría la razón pensante emitir un juicio sobre lo que los sentidos manifiestan si en ella no viviera algo que está por encima de la percepción sensorial? Por lo tanto, lo que decide en nosotros acerca de la verdad o falsedad de las cosas es algo que se opone al cuerpo físico y que por consiguiente no se haya sometido a sus leyes. Ante todo, no puede estar sujeto a las leyes del nacer y el perecer, porque ese algo contiene la verdad dentro de sí. Ahora bien, la verdad no puede tener un ayer ni un hoy, ni siquiera puede ser una cosa hoy y otra mañana, como los objetos sensibles. Luego, lo verdadero en sí mismo tiene que ser algo eterno. En la medida en que el filósofo se aparta de lo sensible y perecedero, para volverse hacia lo verdadero, se acerca a sí mismo un elemento que vive en él. En tanto en cuanto nos sumerjamos en el espíritu, viviremos plenamente en la verdad. Entonces lo que de sensible hay a nuestro alrededor no estará ya presente tan solo en su forma sensible. ¿Y no haría esto de la manera más pura aquel que fuera cada cosa tan solo con el mero pensamiento, sin servirse de la vista, en el reflexionar y sin arrastrar ningún otro sentido en su meditación, sino que empleando el mero pensamiento en sí mismo, en toda su pureza, intentar captar cada una de las realidades solas en sí misma y en toda su pureza, tras haberse liberado en todo lo posible de los ojos, de los oídos, y por decirlo en pocas palabras de todo el cuerpo, convencido de que éste perturba el alma y no le permite entrar en posición de la verdad y de la sabiduría, y no se da el nombre de muerte al desligamiento y separación del alma con el cuerpo, pero liberar el alma, según afirmamos, es pues la inspiración suma, constante y propia tan solo de los verdaderos filósofos. Y la ocupación de los mismos estriba precisamente en eso mismo, en la liberación del alma del cuerpo. Sería ridículo, por tanto, que un hombre que se ha preparado durante toda su vida a estar lo más cercano posible a la muerte, se revele luego cuando le llega esta. En realidad, los que verdaderamente buscan la sabiduría anhelan la muerte, y entre los hombres son ellos a quienes la muerte resulta lo menos temible. Bueno, muy bien. Yo creo que podríamos dejar allí. No sé si tengan algún comentario, pregunta al respecto. O damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán. Ok, está bien, Santi. Ok. Sí, yo creo igual. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Buenas noches, que Santi. te Que te mejores. mejores. Gracias. Gracias. Bueno, Feliz noche. feliz noche para Saludos. todos. Nos vemos el martes. Chao. Dios mediante. Sí, chao.